Muy buenas noches, Natalia. Como cada fin de semana que arranca Corte y Color y arranca una nueva temporada. Ya lo decíamos la semana pasada que estamos ya en primavera, hay que hablar ya de tendencias, de colores, de cabello sano, de prepararlo para el verano, porque ya llega el buen tiempo. Vamos a dejar atrás el invierno con esas tendencias pues muy naturales que hemos visto en el cabello, melenas muy largas, pero sobre todo el efecto natural. Ahora es momento para arriesgar, es momento para darle un giro. ¿Por qué? Porque el sol, las altas temperaturas, el calorcito nos anima un poquito más en todo lo referente también al cabello y, por supuesto, a los colores. Y estamos, como siempre, en Paterna. Estamos con Fran Oliver, que es nuestro experto aquí en Corte y Color en cuanto a tendencias, en cuanto a novedades, de lo que vamos a poder ver en esta primavera-verano del año 2016. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches. Bueno, lo estaba comentando, ¿no? Que realmente acabamos el 2015, acabamos ese invierno con pelos muy naturales, unas melenas, la verdad, que muy rectas, etcétera. Y ahora pues llega la primavera, el verano. ¿Qué nos depara este 2016? Se están resistiendo las melenas un poquito más clásicas. Seguimos con la melena recta. Hay un tipo de corte que se llama long bob, que es un corte recto. Hay dos opciones, por debajo o por arriba del hombro. Nunca por la medida del hombro, porque siempre nos va a arquear. Acabado en recto y desfilado, muy escalonado. Esa es una de las tendencias que siguen, sí. O sea, ¿vuelven los escalonados? Vuelven los escalonados. Los escalonados estos de hace unos años, que Por para fin. hacerte una coleta te faltaban incluso cabellos. Sí, pero es muy bonito, es muy bonito. Se sigue manteniendo el corte recto, el corte completamente recto, como decíamos, corte como la reina Leticia, que lo puso de moda y todas las mujeres lo han querido llevar. Sobre todo esa línea muy natural. Pero luego ya empezamos con extremos que ya vienen de fuera, que son largos, muy escalonados, muy desfilados. Yo creo particularmente, me gusta mucho el escalonado, creo que favorece muchísimo más que Sí. incluso una melena recta, porque la melena recta al final, pues eso, lo natural, lo sencillo, a veces favorece y a veces queda, bueno, no vamos a decir lo soso, ni muchísimo menos, porque aquí está metido todo, pero realmente Pero es cierto, el escalonado a mí me gusta muchísimo más. Y vale, estás hablando de cabellos largos, entonces yo no estoy de moda ya. Tú estás de moda. Los pelos cortos ya no se van a llevar No. primavera-verano. Tú estás de moda, te puedes alegrar. Tenemos el corte pixie, que también lleva varios meses. Se está resistiendo, con la diferencia de que antes el corte pixie era todo... Un corte pixie es un corte de mujer corto, no tiene nada más. Lo único que ahora ya viene muy desmontado, viene con nucas muy rapadas y la zona frontal un poquito más larga, siempre acabada muy desfilada, tiene que ser un corte muy natural. Todo siempre llevado, hasta que esto a mí como profesional no me gusta decirlo, que aparentemente haga 2 meses que esa señora, esa clienta, ha estado en la peluquería. O sea, quiere decir que dure el corte, ¿no? Sí, Por así decirlo. sí. Bueno, y en cuanto a tendencia, en cuanto a cortes para señora, para chicas, en cuanto al color... Los colores chocolate. Los colores chocolate esta primavera se van a llevar muchísimo. Dentro del chocolate entra el café con leche, el color avellana, el color nuez, el color chocolate que tira un poquito a cobrizo, al rojizo que tanto odia la gente, que tanto se resiste, pero es tan bonito de ver en el sol, que nos da ese reflejo de verano, de alegría. Ese color va a estar de moda, yo creo, es un color atemporal. Bueno. ¿Y qué más cositas? Pues luego tenemos un extremo completamente diferente, que a mí personalmente me encanta, que es el color gris, el aparentar tener cana, que una chica joven, una mujer de mediana edad, tenga el cabello canoso. Además se lleva con la raya negra, que las hacemos adrede. Cuando ves a una chica... Eso sí que eso es atrevido, Es Fran? precioso. Es bonito, pero es muy atrevido porque a nadie le gusta ponerse años. Y el mantenimiento, la verdad, que es muy difícil. Hay que estar matizándolo mucho. En el caso de que no quieras raya, cada 15 días hay que retocar la raya. Sí que requiere un poquito de mantenimiento. Y luego dentro del gris ya tenemos las mechas opal. ¿Mechas opal? Son unas grandes desconocidas y son increíbles. Hay una piedrecita que se llama opal, todo se rige a esa piedra. Es un color muy blanco, muy gris, en platinos también se están empezando a llevar, con matices de muchos colores. Lo que aparenta es un destello de luz, como un cristal Swarovski que ves y tiene destellos rojos, amarillos, rosas, siempre llevado al tono pastel, que por cierto también está de moda, sigue de moda
el tono pastel. El tono pastel también permanece en esta primavera-verano 2016. ¿El color va en conjunto al tipo de corte que lleves, en consonancia, o no tiene nada que ver? Yo personalmente creo que no. ¿Por qué? Porque para mí como profesional es mucho más importante el que la persona que tengo frente al espejo se vea guapa con un color y con un corte. Es decir, evidentemente si te haces unas mechas californianas te las vas a hacer en largo, no te las vas a hacer en corto, pero yo creo que el color no influye. Yo creo que depende más el visajismo de cada persona, el tipo de rostro que tenga, la ropa, la música que escuche, todo influye. Todo influye más, sí, más que el largo. Más que el largo del cabello. Por supuesto, eso sí, nosotros aquí siempre hacemos apología de eso porque es real. Todos estos trabajos, este tipo de colorido, este tipo de cortes, siempre tiene que ser con una base de un cabello sano. Por supuesto. Sano desde la raíz, porque luego la técnica, nosotros lo hemos utilizando siempre, lo venimos recalcando con Careprof. Si no hay un cabello sano, todo esto pierde su Por supuesto, su gracia. claro. Cuando hablamos de unas mechas opal que tiene un cabello muy decolorado, un tono gris también, hablamos de que son colores que previamente se han estado decolorando. Daña muchísimo la cutícula del cabello, con lo cual evidentemente si tú tienes un pelo que no es sano, tu color no te va a quedar igual. Eso es importantísimo, ¿eh? Aquí en Corticolor siempre hacemos hincapié en los cabellos sanos. Y en cuanto a chicos, porque hoy sí que tenemos en Corticolor la sorpresa que vamos a ver las tendencias en directo de lo que van a ser esa primavera-verano 2016, ¿qué es realmente por dónde van los tiros para el caballero? Sigue de tendencia el tupé. El tupé va a tardar mucho en irse, ya lleva 2 añitos y yo creo que dentro de 2 años todavía estará el tupé. Pero ahora vuelve con el mismo corte, llegado para abajo, el flequillo, vuelve el flequillo para abajo, Flequillos largos, flequillos. muy desfilados.